Hola, vamos a hacer este ejercicio que fue planteado en una prueba en bachillerato. Se trata de lo siguiente, voy a resumir la letra. Un bloque ingresa a este plano inclinado 30 grados, vamos a marcarlo aquí, 30 grados, con una velocidad de 8 metros por segundo. Tenemos la masa también del bloque como información. Entonces, ingresa con esta velocidad, nadie lo está impulsando, solamente el bloque ingresa con esta velocidad y luego de recorrer 3 metros el bloque se detiene. Entonces, lo que nos piden calcular es la fuerza de fricción o de rozamiento ejercida por el plano inclinado sobre el bloquecito y el coeficiente cinético de fricción o coeficiente cinético de rozamiento, que también se le llama coeficiente dinámico de rozamiento. Vamos a la resolución. Este problema, muy interesante, puede resolverse, como decimos comúnmente, por dinámica o puede resolverse por energía. Si lo vamos a resolver dinámicamente, lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, en ese sentido, vamos a tener la fuerza peso, vamos a llamarle fuerza peso, y luego vamos a marcar dos direcciones. Vamos a marcar una dirección perpendicular al plano, como hacemos siempre, y una dirección a lo largo del plano. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es descomponer el peso en esas dos componentes, en esas dos direcciones. Por ejemplo, a esta dirección le podemos llamar dirección X y a esta otra dirección Y. Entonces, para encontrar las componentes, tenemos que trazar perpendiculares a cada dirección y la figura que nos quedará ahí es un paralelogramo que en realidad será un rectángulo. Bueno, estas líneas suelen hacerse punteadas. Vamos a ampliar un poquito y ahora vamos a dibujar las componentes del peso según la dirección X, que sería esta, y según la dirección Y, que sería esta otra. Entonces, vamos a borrar un poquito aquí. Vamos a borrar las líneas ahora para que quede más visible el dibujo. Y entonces vamos a llamarle P sub X a esta componente y a esta P sub Y. Bien, ¿qué otras fuerzas están actuando? El plano realiza una fuerza normal, que la vamos a dibujar ahora, que tendrá igual módulo que la componente PI, esto será la normal, tendrá el mismo módulo que la componente PI porque el bloque no se mueve en esta dirección. Entonces, eso lo podemos anotar, que el módulo de la normal es igual al módulo de PI. ¿Qué otra fuerza tenemos? La otra fuerza que tenemos es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que también la voy a dibujar aquí, y la voy a llamar simplemente F minúscula. Bien, nosotros queremos calcular la fuerza de fricción. Entonces, para eso, vamos a recordar que la fuerza de fricción, el módulo, lo calculamos como el coeficiente, en este caso cinético de rozamiento, o dinámico, da igual, porque el bloque se está moviendo, por la normal. Entonces, vamos a necesitar, en principio, la fuerza normal, pero la normal es igual que el módulo que P sub I. Por tanto, si calculamos P sub I, tendremos la normal calculada. Bueno, una cosa que podemos hacer, este angulito que está aquí es de 30 grados, nos lo dice la letra del problema, va a ser igual a este otro ángulo que tenemos aquí por el criterio de perpendicularidad de ángulos. Es decir, este lado es perpendicular a este lado de este ángulo y este otro lado es perpendicular al otro lado del ángulo. Si dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, entonces esos ángulos son iguales. Ese es uno de los criterios que podemos utilizar. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo aquí,
Vamos a completar esto, tenemos un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, y planteamos coseno de 30 grados, que será el cociente entre P sub i, que es el cateto contiguo o adyacente, y la hipotenusa, que es el peso. Despejamos P sub i, que nos queda el peso, que es m por g, por coseno de 30 grados. Entonces, como P sub i es igual que la normal, sustituyendo y haciendo cuentas, esto nos dará 42,5 newton. Ahora bien, aunque yo haya calculado la normal, como no tengo el coeficiente de rozamiento, que además me lo piden después, no puedo calcular la fuerza de rozamiento de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir a la segunda ley de Newton, que establece lo siguiente. La sumatoria de todas las fuerzas lo puedo escribir como la masa por la aceleración. Ahora bien, la sumatoria de todas las fuerzas que tengo ahí será la siguiente. Voy a emplear las componentes del peso. Por tanto, será Px más P sub i más la normal, más la fuerza de rozamiento. Ahora bien, como PI y la normal tienen igual módulo y sentido opuesto, la suma de estos dos vectores me va a dar 0. La suma de estos dos vectores me da 0. O sea que simplemente la sumatoria de fuerzas será igual a Px más la fuerza de rozamiento. El módulo de esta sumatoria es simplemente el módulo de Px más el módulo de F. Y lo escribimos así. La sumatoria, el módulo de la sumatoria de fuerzas, vean que ya no pongo vector arriba, es la suma de Px más F, que como están en el mismo sentido, simplemente se sumarán los módulos. En virtud de lo que tenemos escrito aquí arriba, yo voy a poder escribir que esto es igual a la masa por aceleración. Entonces, si averiguo la aceleración, como tengo la masa y Px lo puedo calcular también por trigonometría, entonces voy a poder despejar la fuerza de rozamiento. Vamos a borrar un poco todo esto para poder continuar. Para calcular la componente Px, vamos a emplear este diagrama que tenemos aquí de fuerzas. Este vector Px coincide con este lado, porque esta figura es un paralelogramo que es un rectángulo. Los lados opuestos son paralelos e iguales. Entonces, como quiero calcular este lado, que también le puedo llamar Px, voy a aplicar la relación trigonométrica seno de 30. Seno de 30 es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el peso. Por lo tanto, así podré calcular Px. Vamos a hacerlo. Nos va a quedar seno de 30 grados será el cociente entre Px y el peso, que es m por g. Por lo tanto, Px nos va a quedar igual a m por g por seno de 30 grados. Sustituyendo y haciendo cuentas, 24,5 newtons. Ahora necesito calcular la aceleración, entonces voy a pensar en el tipo de movimiento que tiene este bloque. Este bloque, como dice la letra, asciende esta distancia que estoy marcando aquí, vamos a hacerlo más fuerte, esa distancia son 3 metros. Por tanto, como la suma de fuerzas es constante, la aceleración será constante. Entonces, el movimiento que describe este bloque será un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, porque primero tenemos una velocidad inicial y luego el bloque termina por detenerse una vez que recorrió estos 3 metros. Por tanto, una de las ecuaciones que nos va a servir para calcular la aceleración es la que establece que el desplazamiento de 3 metros, ese desplazamiento, se puede escribir de esta forma: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 multiplicado por la aceleración. Tenemos que tener en cuenta que la velocidad final es 0, entonces su cuadrado también será igual a 0, y esto nos quedará menos v sub 0 al cuadrado sobre 2 por a. Entonces, si despejamos la aceleración
Y haciendo operaciones, esto nos va a quedar menos 10,7 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué nos da negativa? La aceleración nos da negativa porque es contraria al vector velocidad. Como este bloque está desacelerando, si vamos a representar el vector aceleración, tendrá sentido opuesto a la velocidad, de ahí el signo negativo. Pero cuando la vayamos a sustituir aquí, tendremos que colocarla con signo positivo, porque recordemos que esto es una relación de módulos de vectores. El módulo de Px, el módulo de la fuerza de rozamiento y el módulo de la aceleración. Entonces, como tenemos Px y tenemos la aceleración y la masa, podremos despejar la fuerza de rozamiento. He colocado el valor de Px y el módulo de la aceleración y ahora ya vamos a proceder a despejar la fuerza de rozamiento, que nos quedará m, que vale 5 kilogramos, por la aceleración, que es 10,7 metros por segundo al cuadrado, menos, porque esto tenemos que transponerlo restando al segundo miembro, menos Px, que es 24,5 newton. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento nos dará 29 newtons. Y de paso voy a despejar el coeficiente de rozamiento, que será la fuerza de rozamiento dividido la normal. Esto lo hacemos aquí y el coeficiente cinético de rozamiento nos da 0,68. Ahora voy a mostrar cómo podemos resolver este problema por energía y veremos que es mucho más fácil. Para resolver el problema teniendo en cuenta los conceptos de energía mecánica, pensemos lo siguiente: como existe fuerza de rozamiento, que es una fuerza disipativa, no conservativa, la energía mecánica no se va a conservar. Entonces, si a este punto donde ingresa al plano el objeto le llamamos A y al punto donde se detiene le llamamos B, tendremos lo siguiente: que el trabajo de las fuerzas disipativas, es decir, del rozamiento, será igual al cambio en la energía mecánica. Esto significa energía mecánica en B menos energía mecánica en A. El trabajo de la fuerza de rozamiento, como es una fuerza constante, lo calcularemos así: módulo del rozamiento por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento, que será un ángulo de 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1 y eso hace que el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre sea negativo, por este menos que tenemos aquí. Muy bien. En cuanto a la energía mecánica en el punto B no hay velocidad, pero hay una cierta altura que la podremos calcular, vamos a llamarle altura del punto B, y por lo tanto la energía mecánica simplemente será energía potencial gravitatoria. Menos, y en el punto A, como no tenemos altura y tenemos velocidad, la única energía mecánica que tenemos ahí es en forma de energía cinética, o sea masa, por velocidad, vamos a llamarle v sub 0, a la velocidad de a al cuadrado, dividido 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda el menos, lo pongo delante, fuerza de rozamiento, el desplazamiento es 3 metros, y entonces nos va a quedar la masa, que es 5 por 9,81 por la altura del punto B, menos 5 por la velocidad, que es 8 al cuadrado, dividido 2. No tenemos la altura del punto B, pero la podemos calcular porque tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, ¿qué plantearemos? Queremos calcular cateto opuesto. Entonces, seno, muy bien. Seno de 30 grados es cateto opuesto, que es la altura de B, dividido la hipotenusa, que son los 3 metros. Por lo tanto, la altura de B será igual a 3 por seno de 30 grados, la altura del punto B nos va a dar 1,5 metros. Por lo tanto, haciendo las sustituciones y despejando el rozamiento, esto nos dará, sustituyendo los valores, esto nos da este segundo miembro, menos 86,4.
Transponemos el menos 3 dividiendo y la fuerza de rozamiento nos da 29 newton, que coincide con el resultado anterior. Obviamente que si la fuerza de rozamiento nos dio igual, para calcular el coeficiente de rozamiento haremos mu por la normal, pondremos fuerza de rozamiento mu por la normal, y la normal sí tendremos que calcularla por trigonometría como hicimos antes y despejar la fuerza de rozamiento. Por energía, el planteo es más rápido y mucho más sencillo. Bueno, espero que se haya entendido. Por favor, dejen sus comentarios y si les ha sido útil el vídeo, por favor, denle un like y suscríbanse para recibir todas las actualizaciones de los vídeos. Muchas gracias.